Vamos a escuchar este evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que le dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolo infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto el Salmo como el libro de Jeremías y después el mismo Jesús en el Evangelio hablan de, si uno puede tomar lo del mismo profeta, pobre el hombre que confía en el hombre. Es decir, que pone toda su confianza en lo que es Él y de lo que Él es capaz, pero que Dios no está en el comienzo ni en el fin de sus acciones ni de su vida. Ese hombre es digno de lástima, porque es alguien que en definitiva está obrando por sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida ponemos y confiamos en los demás y tenemos que confiar? Pero solo cuando confiamos en el hombre y no en el hombre como obra de Dios, entonces
somos dignos de lástima. Como también lo dirá San Pablo, aquel que pone solamente su esperanza en Cristo para esta vida y no la otra. Porque Cristo no está solamente para socorrernos aquí, sino desde aquí llevarnos hacia el Padre. Y con dos figuras el profeta describe quien se confía en sí mismo y aquel que pone su vida en Dios. Uno es como un matorral que no sirve para nada, siempre y lo único que hace es habitar en una tierra desierta, esa tierra que no produce nada, y no produce nada porque no tiene nada de Dios. Está hablando con figuras. Y nuestra vida también, cuando no lo tiene a Dios, es como esa tierra desértica que solamente crece esos arbustos, donde se cobijan alimañas. En cambio, cuando uno hunde sus raíces en ese torrente, como lo describe muy bien el profeta Ezequiel, hablando del templo y de dónde emana el agua, tomando la figura del altar. Y si nosotros aprendemos a hundir nuestras raíces en la Eucaristía, bien estaremos para dar fruto y también para dar sombra. Es decir, porque toda nuestra vida está arraigada en el Señor. Por eso feliz el que pone en el Señor toda su confianza, como dice el Salmo. Ayer les explicaba que este año vamos a ir tomando en lo posible aprender a descubrir y celebrar la Eucaristía. Ustedes van a decir, sí, pero reservamos la misa, es la misa. Pero a veces no sabemos cómo tenemos que estar en la misa, por qué estoy sentado, por qué en determinado momento estoy parado, por qué en determinado momento estoy de rodilla, por qué en determinado momento tengo que hacer silencio, en otro canto, en otro me muevo. Todo tiene su sentido. Y uno puede decir la misa en grandes rasgos, la celebración de la Eucaristía tiene dos partes. La primera parte, ¿cómo le llamamos? La liturgia de la palabra. Y la segunda parte, la liturgia de la Eucaristía. Y cada parte tiene un momento introductorio y un momento conclusivo. La liturgia de la palabra se abre desde el beso del altar, el saludo del que preside, el acto del penitencial, el gloria, es decir, va preparando nuestro corazón y toda nuestra persona para que aprendamos a escuchar al que nos habla por medio de quien lo proclama, al mismo Dios o al mismo Jesús. Esa palabra que la escuchamos, nosotros respondemos ¿con qué? Creo. Con el Salmo. El Salmo siempre es respuesta del pueblo que responde a la palabra. Y después, solo los domingos tiene una segunda lectura. Y ustedes durante las lecturas, ¿cómo están? ¿Qué postura tiene el cuerpo? Están sentados. ¿Y estar sentado es para que estén más cómodos? ¿O qué significa estar sentado? Tienen que afinar el sentido de la audición, la escucha. Es decir, el pueblo está escuchando. ¿Y a quién está escuchando? A Dios. A ese Dios le responde con su propia palabra, que es el Salmo.
Pero resulta que hay un momento que se ponen de pie. ¿Y por qué se ponen de pie? ¿En qué momento? En el Evangelio. Porque es Dios mismo en persona el que está hablando. Ya es Jesús. Ya no es el profeta o el apóstol. Es la palabra del Hijo de Dios. Siempre que nosotros nos dirigimos a cualquiera de las tres personas de la Trinidad, siempre en las celebraciones de los sacramentos estamos de pie. Y eso no es solamente de la tradición cristiana, viene del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando se dirigía a Dios, estaba de pie. Porque significa estar de pie. ¿Qué significa? Estar pronto, estar preparado, estar listo. ¿Listo para qué? Para salir a anunciar, para salir a proclamar, para llevarla y ponerla en práctica. Por eso estoy de pie. Y esa liturgia de la palabra tiene una breve catequesis, después viene la profesión de fe y concluye con lo que llamamos oración de los fieles. Que esa oración de los fieles siempre tiene que estar inspirada ¿en qué cosa? En la palabra que se escuchó ese día. Y teniendo en cuenta las necesidades propias de la comunidad que se reúne a celebrar la Eucaristía. La oración de los fieles es la que concluye la primera parte. ¿Y cuál es la oración de los fieles? ¿Lo que lee el monitor desde el ambón o lo que responden ustedes? Es la respuesta. Lo que se hace desde acá son proposiciones para que el pueblo de Dios ore. Cuando ustedes dicen, escúchanos, Señor, esa es la verdadera oración de los fieles. Cuando decimos, le pedimos por el Papa para que lo bendiga, eso es una proposición. Se le está proponiendo a ustedes rezar por. El escúchanos, Señor, es la oración de ustedes. Y que siempre lo abre y lo cierra quien preside, como todos los ritos. Pero además, tenemos que tener presentes los gestos, no la postura solamente. Ustedes tienen, no sé de dónde, copiaron, como le dije ayer. Ustedes cuando yo entro, beso el altar, hago la señal de la cruz y digo, el Señor esté con ustedes, ¿hago algún gesto? No hago ningún gesto. Yo no estoy diciendo ustedes, porque ustedes todo el cuerpo es un solo cuerpo. Y ustedes me hacen así, y con tu espíritu. Eso, guárdense la manito acá, porque no es el espíritu de Pili. Si ustedes hacen esto, es con mi espíritu. Cuando la asamblea dice con tu espíritu, está diciendo el espíritu con el que vos fuiste ungido para que sea cabeza y nos presida válidamente los misterios que celebramos. Por ende, no es el Espíritu de Pini, es el Espíritu Santo. Ustedes como cuerpo están llamando y están invocando a ese Espíritu que es el Espíritu Santo. No es el Espíritu de Pini. Por eso no tiene que hacer y con tu Espíritu. Y van a decir, ¿con qué cosas raras vino? Porque tenemos que aprender a descubrir toda la riqueza que tiene la Eucaristía de la que participamos. Porque es, ¿qué dice el concilio?
es fuente, cumbre de la que emana toda la vida de la iglesia y del fiel. ¿Qué hay en la fuente? ¿Qué se pone en la fuente? En la mesa. ¿Qué ponen ustedes? El pan, el guiso, el locro, es decir, el alimento. La Eucaristía es una fuente en la que nos alimentamos. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida emane de ella. Si yo no me aprendo a alimentar de esa fuente, no podré llevar en práctica lo que escuché en la palabra. Pero de esa fuente yo no me alimento de cualquier manera, yo no me acerco de cualquier manera, yo no celebro de cualquier manera. Y por eso, como es la asamblea cuerpo y quien preside es cabeza, yo me río porque por ahí a veces parece, vieron que ahí cuando hay microinfarto en el cerebro, mueren algunas neuronas que tienen determinada información. Cuando hay una muerte cerebral, ¿se puede mover el cuerpo por sí mismo? No. Siempre que el cerebro esté activo, el cuerpo se puede mover. Pero pareciera que a la cabeza le dan cierto microinfarto porque determinadas órdenes no llegan al cuerpo. Cuando uno le dice, terminó el último de comulgar y se sientan, hay gente que sigue estando parada. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿dejo a mi misa o a la Eucaristía de la comunidad, de la iglesia, o yo me adapto a lo que a mí me gusta, me parece o siento? La Eucaristía no pasa ni por lo que le parece al Padre Pío le gusta, o lo que le parece y le gusta a ustedes. Pasa, como le digo siempre, por este dichoso librito que tiene más de 2000 años. La plegaria eucarística, que es la más usada, es de San Hipólito, del siglo II. No está tal cual. Pero si yo estoy rezando la Eucaristía con la plegaria de San Hipólito del siglo II, ¿cuántos siglos pasaron? 18 fácil. Entonces no comenzó conmigo la oración que está ahí. Y ese hombre terminó de rezar y pasó la espada por su cuello. No solo lo rezó y lo dijo de palabra, sino que lo selló con su sangre. A veces mis colegas tienen la costumbre de, y bueno, vamos a hacer que el pueblo participe. Entonces le hace hacer al cuerpo de cabeza, la cabeza hace el cuerpo, y eso es una cosa amorfa. Hay iglesias en las que ustedes van y le van a decir, bueno, ahora todos juntos vamos a decir por Cristo, con Él y en Él. No corresponde. A ustedes les corresponde el amén. Porque ustedes son los que tienen que sellar con el amén que lo que la cabeza está diciendo, eso es. Pero si el cuerpo no está formado, ¿cómo sabe que la cabeza está haciendo lo que tiene que hacer? Por eso es bueno que a lo largo de este año vamos a ir formándonos. Pero el único momento donde yo tengo que estar de rodillas es en la consagración. ¿Y por qué estoy de rodillas? ¿Qué significa estar de rodillas? Adorar. Por eso cuando yo termino de comulgar, no tengo que ir a ponerme de rodillas. ¿A quién estoy adorando si está acá adentro? Como cuerpo tengo que quedarme de pie si no tengo un problema, una dificultad, hasta que el último comulgue. Y no tengo que estar mirando cuando hacen la reserva.
Porque el sagrario tiene su importancia después que el cura te diga te podés ir en paz. Durante toda la celebración de la Eucaristía dice este librito, porque hay uno que dice no, este librito dice no tiene importancia. Importa el altar, importa la liturgia de la palabra. Entonces esas contradicciones tenemos que aprender a corregirnos. Y algunos acá hay adoración, no, me voy a Santa Rita. Yo suelo decirle, el Dios del centro parece que tiene más poder. Es el mismo. Y acuérdense que una sana adoración tiene que emanar del sacrificio y llevarme a Él. La Eucaristía fue instituida para ser comida y bebida. En segundo lugar, dice la Iglesia, que ayude a estar en la oración al fiel, pero no fue instituida para ser adorada. Cristo no dijo, dejo mi cuerpo para que ustedes lo adoren. ¿Qué dijo en la última cena? Tomen y coman, tomen y beban. No dijo, tomen, guárdenlo y adórenlo. Entonces tenemos que ir aprendiendo. Y después la plegaria eucarística. Porque anoche hablando con una persona me dice, ay, todo lo que usted dice yo lo voy repitiendo mentalmente. No, querida, mentalmente no tenés que repetir nada. Tenés que escuchar y unirte, porque el que está presidiendo está mediando entre vos y el que está de arriba. Por eso ustedes cuando dicen con tu espíritu, no es el espíritu de Pini, es el Espíritu Santo que baje y me actualice el misterio de Cristo. Te va a resultar un poco aburrido, pero van a tener que aprender. Y van a decir, pero ¿y yo me voy a otra iglesia y hacen tal cosa y hacen? Dejen lo que hagan. Y en lo posible enséñenle. Porque dice el Papa, aprendan a enseñar para que el pueblo de Dios se alimente de lo que se tiene que alimentar y bien, para que saque provecho de lo que está celebrando. Así como el cura no tiene que venir a darle cualquier cosa, ustedes también tienen que aprender a buscar el buen alimento. Y en el Padre Nuestro, también a veces imitamos, levantamos todas las manos. Es un gesto en la Eucaristía propio de la cabeza, que está mediando en nombre de ustedes ante Dios. Por eso la asamblea no levanta ni se toma la mano. Pero yo quiero que ustedes escuchen, porque ustedes rezan, ustedes responden, ustedes cantan. Fíjense en el prefacio, que a veces me peleo con los que cantan. ¿Qué es lo que dice? Por eso cuando ya va terminando, y ayer nadie me respondió porque se ve que no se daban cuenta a qué santo me refería, es al santo que cantamos en el prefacio. Dice, por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. También nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Nosotros que peregrinamos la tierra nos unimos a los que están en el cielo y por nuestra voz, como dice en la plegaria cuarta, todas las criaturas del cielo y de la tierra cantan y glorifican a Dios. Y ustedes cantan el santo. Y por eso el texto del santo tampoco tiene que ser cualquier santo, porque es un texto de la plegaria. Y lo que está acá yo no lo puedo modificar a mi antojo, ni ustedes, porque es la liturgia de todo. Y por ahí pasa la comunión en la iglesia. Y cuando dice cuidar el depósito de la fe, que no entre cosas raras, y la integridad de la fe pasa por esto. Pero a veces nos gusta que nos hagan el circo,
Entonces vamos a ir aprendiendo a desterrar el circo y aprender a vivir la Eucaristía como corresponde.